buenos días a todos y buenas tardes a los que están desde Asia. Muchas gracias. Empezamos el segundo día. Por recordaros, bueno, que mientras uno no hable, que tenga los micrófonos apagados y también que hay un chat para poder hacer las preguntas y poder hablar y preguntarle a los distintos hablantes, los distintos speakers. Vamos a empezar con la primera mesa, que va a ser inaugurada por Juan Ramón Ayuso Ortiz, del IDAE, y va a ser moderada por Odulio Serrano, que es el jefe del área de sostenibilidad de Puertos del Estado. Y bueno, lleva muchos años impulsando la estrategia de sostenibilidad en Puertos del Estado y el sistema portuario, haciendo entre la cantidad de libros y documentos que ha elaborado, pues está la guía de buenas prácticas para el cálculo de la huella de carbono para los puertos. Está también la guía de buenas prácticas en reducción de emisiones, además de la guía de buenas prácticas para graneles. Y bueno, yo creo que es un gran orador y va a hacer una gran moderación. Y acompañándoles en esa mesa, aunque luego ya él los presente, vamos a tener a nuestro amigo Calogero, del puerto de Civitavecchia, que es uno de los puertos que más está haciendo en temas de energías renovables y energías marinas, yo creo que a nivel mundial. El puerto de Santander, Cristian, y la Plocan, que aquí en España es un referente en el tema de energías marinas y sobre todo de eólica. Nada más, le doy la palabra a Odulio y que empiece a moderar su mesa. Muchas gracias, Odulio. Odulio, activa el micrófono, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por cederme la palabra. Good morning y buongiorno. Buenos días. Isabel Ritbot, de ESPO, nos hablaba de que los puertos tradicionalmente han tenido una gran importancia como hubs energéticos, llegando a mover incluso un 60% de su actividad pues estaba relacionada con la energía. En el nuevo contexto, en el nuevo mapa, donde migramos de combustibles fósiles a combustibles renovables, los puertos también están llamados a tener un papel protagonista, como polos de actividad logística, de material relacionado con el sector renovable, y no solamente logística, sino también industrial. En muchos puertos los sistemas, por ejemplo, aerogeneradores son montados y fabricados parcialmente, y luego, en el caso de aquellos que son marinos, pues parten desde los puertos para ser anclados donde sea necesario. Pero los puertos no son solamente un mero nodo en la cadena de transporte o en el proceso de transformación. También son, en cierto modo, un laboratorio, una plataforma de ensayo del desarrollo de estas tecnologías, las tecnologías de generación de energía renovable ligadas al mar. Y las presentaciones que hoy vamos a ver pues ponen de relieve esa capacidad del puerto para unir, para crear sinergias entre los sectores industriales, los sectores logísticos y el sector de la innovación, para hacer algo más que ser una correa de transmisión en un sector, sino crear el mercado, crear un nuevo mercado que es el de las energías renovables ligadas al mar. Y las exposiciones que vamos a ver dentro de un momento nos hablan de eso, del papel del puerto en este proceso de desarrollo de las energías renovables y del papel que además puede tener este sector para ayudar a que los puertos alcancemos el objetivo de tener huella de carbono cero. Sin más, por favor, Juan Ramón, pues cuando quieras, comienzas con tu presentación. Juan Ramón, ya lo ha comentado antes mi compañero Carlos, es el responsable de viento y energías renovables marinas del IDAE, que es el Instituto de Diversificación Energética de España. Por favor, cuando quieras. Sí. Good morning to all attendees physically present in Vigo and also. Buenos días a todos los presentes en Vigo y también al público que nos sigue online en esta conferencia internacional dedicada a los puertos.
en nombre del IDAE, el instituto y el departamento del que me encargo, me gustaría agradecerles especialmente a la organización, a la Autoridad Portuaria de Vigo por haberme invitado y por organizar este encuentro. Y les voy a explicar un poco pues, cuál es la hoja de ruta para la eólica marina y la energía en el mar. Y para mí es un verdadero placer estar aquí. Como ya sabrán, nuestro instituto es un instrumento del Ministerio de la Transición y el Reto Demográfico. Y, por lo tanto, aquí pueden ver cuál sería nuestra estrategia de descarbonización en la que estamos comprometidos para el año 2050, en el cual queremos conseguir las emisiones cero. Y aquí pueden ver cómo queremos llevar a cabo este ahorro de energía, esta creación y consumo de comunidades locales mediante la participación de la ciudadanía y un cambio en el sector industrial, sobre todo pues, en el ámbito del transporte, mediante la utilización de vehículos eléctricos. Y esto será posible gracias a la sustitución de las plantas basadas en combustible por otras basadas, por ejemplo, en el sistema eólico. Sabemos que el hidrógeno puede ser importante para los vehículos eléctricos y esto además a partir del año 2030 queremos que hasta el año 2050 continuemos en esta senda. España está dando los pasos necesarios para consolidarse como uno de los países líderes en este marco europeo y en conseguir esta economía neutral con respecto a las emisiones de carbono para el año 2050. Y esto nos da un marco estratégico para la energía y el clima en España. Como saben, la pueden ver aquí, toda nuestra legislación y el marco en el que nos basamos, como por ejemplo el MIE-CP 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y un elemento acelerador de esta transición más reciente es el Plan de Recuperación y Resiliencia de la economía española para facilitar la inversión en algunos sectores y elementos estratégicos. Y para ello hemos lanzado distintas hojas de ruta que deben considerarse como los instrumentos que están marcando la visión y el camino a medio plazo para el almacenamiento de energía, para el autoconsumo, para el biogás y para las renovables en general. La eólica marina offshore representa un gran potencial para innovación en nuestro país. Y las renovables de offshore tienen mucho que decir para estos sectores estratégicos, como por ejemplo la industria de los astilleros, la industria portuaria o en general la ingeniería civil. Sabemos que esta energía renovable ha desempeñado un papel muy importante. Y hay muchas empresas nacionales que ya están liderando el desarrollo de plataformas marítimas eólicas en Europa y que por lo tanto están liderando esta cadena de suministro, como por ejemplo con las
turbinas con estas eólicas offshore, pero también con las piezas. Y de hecho, aquí pueden ver las referencias de este informe Inno Energy del 2020 y pueden ver un mapa en el que pueden ver los distintos agentes que participan en esta cadena de suministro por su capacidad de infraestructura, de industrial, intelectual, de investigación y desarrollo. Por supuesto, no es exhaustivo, es simplemente ilustrativo. Si alguien no se ve reflejado ahí, no lo he hecho para que para que incluya absolutamente todo. Pero sí que pueden ver cómo en esta península ibérica hay un liderazgo en plataformas flotantes, en subestaciones marinas y cómo también hay una buena posición en las torres. Hay de todas maneras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las propias turbinas offshore o los cables, en los que todavía hay espacio para mejorar. España, con su costa, está en una situación privilegiada y con su ecosistema de tecnología y de investigación y desarrollo, la posiciona de forma muy privilegiada para soluciones que tienen que ver con las renovables, sobre todo las plataformas flotantes eólicas y algunos nuevos conceptos que se están desarrollando en todo el mundo, con nuevos conceptos que llevan la firma de Made in Spain. Y esto nos lleva y nos, digamos, nos destaca también en patentes y en esta interconexión entre la industria y el I+D. También hay renovables offshore en general con centros marinos muy importantes y algunas plataformas de pruebas para la generación de energía marina de primer nivel. También tenemos infraestructuras de referencia internacional para el desarrollo de las energías marinas y especialmente, como pueden ver, Local y Ambimet, que el primero está gobernado entre el gobierno de las Islas Canarias y otro con el País Vasco, con un 30% de participación del gobierno estatal. Lo mismo con la zona coordinada por INEGA en Punta Langosteira y también otras infraestructuras para conceptos tecnológicos como por ejemplo la de Cantabria o la de experimentación y asimilación del Instituto Politécnico de Cataluña, el Centro de Experimentación de hidrocarburos de FedEx en Madrid. Bueno, hay muchos casos. En lo que se refiere a la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España, se publicó en junio de este año y en septiembre del año anterior se había publicado la estrategia. Por lo tanto, esta hoja de ruta primero hace un repaso de las distintas energías no dañinas de la energía eólica y también da el marco de la hoja de ruta. Después, las secciones más importantes serían las que ven hacia el futuro, que serían los objetivos en la sección 4 para el año 2030 y también la visión de este marco para desplegar las energías del mar renovables en España. Y por último, tendríamos las líneas de acción y las medidas que se deben aplicar en España para poder llevar a cabo esta hoja de ruta.
y es público y se puede encontrar en la dirección de internet que les he puesto en la anterior diapositiva. Esta hoja de ruta para el año 2030 y en concreto sus objetivos es conseguir que España sea un nodo de referencia en I+D en las renovables offshore y sobre todo mediante el refuerzo de la cadena de valor industrial desde las sinergias entre la eólica y los astilleros. También anunciamos inversiones de más de 200 millones de euros a este respecto para el año 2021-2020 hasta el año 2023 para crear nuevas zonas de pruebas y para las anteriores. Y también ahí tenemos algunas misiones y características que se requieren para este marco y que serían aplicables a las nuevas instalaciones eólicas marinas. Por ejemplo, el despliegue ordenado, y en este documento somos muy ambiciosos para el despliegue de estas nuevas instalaciones y basaremos estas nuevas instalaciones en un plan especial, en un modelo empresarial entendido como un mecanismo competitivo que se fundamente en la competición entre los distintos actores interesados y también en la creación en el dominio público. En lo que se refiere a las nuevas potencias eólicas, serán de entre 1 y 3 gigavatios y con una salida de entre 5 a 30 gigavatios. El último tema del que les quería hablar es la primera línea de acción que es la de que seamos una referencia para la I+D de las tecnologías marinas renovables. Por lo tanto, un lugar en el que desplegar prototipos, lanzar programas para el desarrollo tecnológico. Y la segunda medida de acción sería la de las misiones para promover la cadena de provisión y la evaluación de los puertos para la construcción, instalación de instalaciones marinas y también el seguimiento y control para las nuevas plataformas. El desarrollo de estas energías marinas renovables. Y aquí me gustaría decirles que estas plataformas de prueba para desarrollos y avances tecnológicos implica el despliegue de nuevas energías marinas renovables. Y aquí, bueno, pues tenemos en cuenta que el puerto podría también participar en los proyectos. Además, de esta línea de acción tenemos otras relacionadas con la transición justa y con campañas de concienciación pública. La tercera línea de acción sería la de asegurarnos del cumplimiento del marco en España. Estarían ahí la definición y la aprobación de la ordenación de los avances en eólica marina en los planes, la coordinación del acceso y el marco de conexión y los nuevos modelos de gestión para la conexión a la red eléctrica. También
la inversión eólica y energía oceánica, todo el marco administrativo, el despliegue que ya se está realizando en las Islas Canarias y finalmente también tenemos 2 misiones adicionales relacionadas con la gobernanza en las que no entraré. Estos son mis comentarios. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado mi presentación y que disfruten mucho de este segundo día del Congreso. Gracias. Gracias por relieve algo que creo que es bastante importante, no solo el papel, el rol de los puertos en el desarrollo de estas tecnologías de generación de energía renovable ligadas al mar, sino también el tremendo potencial que las energías renovables tienen como generador de nuevos puestos de trabajo y reconversión de la industria, en este caso española, pero creo que de la industria europea en general, como sucede, tal y como ha señalado Juan Ramón, con el sector naval español. Pasamos ahora a introducir los trabajos que están desarrollando en el puerto de Civitavecchia, a cargo de nuestro compañero Burio Calogero, que es el manager, el jefe, el director de Medio Ambiente y Energía del puerto. Cuando quieras, Burio. Buenos días. Thank you, everybody. Good morning. Today, I'll try to share with you our process to decarbonize the port. What means decarbonize? Means remove everything that could modify the footprint of our port. These are numbers before pandemia. This is the pillars of our strategy to decarbonize. This number are what we think we'll have to satisfy in the next future. I go very quickly from one slide to another because for me this is the main slide where we have to speak with you. To decarbonize the port, I give to you this example. Para descarbonizar el puerto, voy a dar este ejemplo. Es imposible instalar un programa en un ordenador si no tienes el ordenador y el hardware. Entonces, el proceso que creemos que es necesario para poder descarbonizar el puerto se basa en 4 pasos. El primero consiste en tener una red energética en el puerto, porque si no la tenemos, es imposible poder tener una red smart o inteligente en la que se podría modificar el comportamiento energético del puerto. Entonces, llevamos ya tiempo intentando modificar el sistema del puerto. Normalmente, en los puertos se hace de una estación a otra, de una terminal a otra. Es decir, se suelen conectar con la red central, pero en este caso es difícil gestionar las necesidades energéticas de la terminal. Para las actividades en tierra o para el barco. Después de varios años, por fin tenemos la red y con la red es posible implementar una red inteligente. ¿Y qué es una red inteligente? Pues supone que el hardware
va a contar con una instrumentación digital para predecir y gestionar de manera automática la energía, el sistema energético, no solo para las necesidades energéticas, sino, por ejemplo, para el mantenimiento, para que se pueda contar con un sistema realmente fiable. Y ahora mismo nos encontramos en este punto. En el futuro cercano vamos a tener que retirar la conexión con la red nacional porque lo que nos gustaría es producir electricidad y energía en el puerto. Este es un enfoque filosófico, transformar el puerto en una fuente de energía, porque tenemos mucha superficie en la que podemos instalar plantas que podrán satisfacer las necesidades energéticas del puerto. El último paso consiste en introducir el hidrógeno verde como buffer energético en el puerto. Como ya sabéis, actualmente para tener una unidad energética de hidrógeno verde o ecológico, es necesario tener 3 unidades de energía. Esto es muy complicado de aplicar hoy en día y también hay otros problemas relacionados con este hidrógeno ecológico que tienen que ver con la tecnología. Ahora mismo nos encontramos en el mismo punto que hace 25 años con la energía fotovoltaica. Y ahora la Comisión Europea nos va a indicar y las autoridades nacionales de que en el futuro cercano vamos a tener que eliminar las baterías para reemplazarlas por hidrógeno verde. De esta manera, espero que podamos tener un sistema energético democrático. ¿Por qué lo llamo democrático? Pues porque está claro que estamos pasando de un monopolio de los combustibles fósiles a una autarquía de energías renovables, pero el problema es el almacenamiento. Hoy tenemos que abordar el problema del almacenaje. Entonces, hemos pasado de los combustibles fósiles al problema de tener muchos elementos para estabilizar el sistema. Y esto no es políticamente aceptable porque tenemos muchos problemas. Por ejemplo, China, Estados Unidos, otros grandes países están explotando los recursos naturales de otros países pobres, eso está claro, como en África o en Sudamérica, para obtener materiales para sus baterías. Y esto no es aceptable. Pero antes de pasar de las baterías al hidrógeno verde, entonces tenemos que resolver una serie de problemas. Y esta es la introducción del proceso en el que nos estamos encontrando nosotros. En las siguientes diapositivas voy a intentar explicar los 3 diferentes programas que hemos decidido aplicar en este puerto. El siguiente programa es muy fácil y consiste en eliminar esa conexión con la red nacional y alimentar la red inteligente con energías renovables producidas por una planta de fotovoltaica que va a encontrarse en la zona del puerto. Y así solucionaríamos el problema de las actividades que se realizan en tierra, pero no los problemas de los barcos.
Entonces, tenemos un programa intermedio que no está relacionado con la autoridad portuaria o con la autoridad nacional, sino que se refiere a la estrategia de los armadores. En este momento tenemos la tecnología, por ejemplo, podríamos tener baterías en los barcos que pueden ser muy útiles. Podríamos tener células con hidrógeno o con amoníaco. Tenemos también la energía eólica. Hay diferentes estrategias que podemos seguir. Y una estrategia muy crítica hoy es la tecnología OPS. ¿Por qué? Si no proporcionamos la energía de forma sostenible al barco, esa planta no va a ser útil porque no existe una obligación o no es cómodo para los armadores. Ese sería el programa intermedio. Y el siguiente paso sería la introducción del hidrógeno verde en la red energética del puerto como un buffer energético. Este es el programa a corto plazo. Como podéis ver, lo primero sería entonces contar con esa red. Sí, si no tenéis una red, es importante, o sea, perdón, no es posible, es imposible tener una red inteligente. Entonces, es necesario primero tener una red fiable, un hardware fiable. Y ahí, una vez que tienes eso, es cuando se va a poder instalar el software que quieras. Entonces, lo primero es tener una red muy fuerte. Como podéis ver en rojo, es la parte del puerto que vamos a cubrir con las plantas fotovoltaicas. Actualmente estamos obligados a estabilizar el sistema utilizando baterías. Si no, sería imposible estabilizar el sistema. Estamos obligados. Aunque repito que esta no es la solución óptima, pero actualmente estamos obligados a hacerlo así. Y si tenemos una buena red, podemos también gestionar el sistema de tráfico rodado o las necesidades de la terminal de pasajeros, de la terminal principal. Se puede electrificar también la terminal ferroviaria, etcétera. Otras aplicaciones que vamos a poner serían las referentes a la eficiencia. Por ejemplo, vamos a eliminar todas las bombillas tradicionales y las vamos a cambiar por LED. También vamos a mitigar la radiación solar y creo que es necesario que nos demos cuenta de que tenemos que incluir zonas verdes en nuestros puertos. Es interesante, por ejemplo, pues poner una rotonda con césped, con árboles. Por ejemplo, en España, en el mar Mediterráneo, hay una serie de árboles espectaculares. Entonces, vamos a promover este tipo de instalaciones, porque así vamos a tener dos reflexiones positivas. Una es que la Tierra va a absorber la radiación solar y la segunda es que de esta manera absorbemos con las zonas verdes el CO2. Entonces es una cantidad muy pequeña,
pero no somos el Amazonas, pero podemos participar en este proceso. Cifras, dinero. Bien. En este momento, la estimación es que para poder completar este programa necesitamos en torno a 62 millones de euros. De momento, el primer paso, que es el más caro, debido a los dispositivos que hacen falta, de los 35 millones necesarios para instalar las plantas fotovoltaicas con el sistema de acumulación, se cubre con fondos europeos y participación privada, porque está claro que para contar con una planta que produce electricidad, para la autoridad portuaria, es diferente tener una planta OPS, porque si producimos, podemos vender la producción que nos sobra. Si tenemos que utilizar electricidad que viene de la red nacional, tienes que pagar esa energía, aunque no utilices la energía. Yo creo que el CAPEX del OPS sea gratis. Entonces, esta parte del dinero ya la hemos cubierto, ha sido muy caro porque hemos tenido que modificar muchísimas cosas, pero bueno, ahí estamos. Y por último, se hace referencia a la financiación privada. Como autoridad portuaria, vamos a suscribir un acuerdo si se reducen las tasas portuarias para estos financiadores. El programa a medio plazo. Para mí esto es el secreto de Fátima, el milagro de Fátima, porque es que esto es muy complicado. Es muy difícil dar cifras reales. Yo lo intento. Por ejemplo, la conversión de los remolcadores. GNL. Tenemos muchas tecnologías a nuestra disposición. El gas natural licuado, sí, vale, pero supone unos costes de almacenaje. Entonces, el programa a medio plazo hace referencia a la decisión del armador. La autoridad portuaria puede apoyar al armador, pero si no hay un acuerdo sólido por parte del armador, es imposible poder hacer previsiones fiables. Y volvemos al dinero, unas cifras enormes. La conexión OPS, el proceso de esta conexión es muy, muy caro. Por una amplia variedad de razones. En Europa tenemos que convertir 50 en 60, por ejemplo, que como ya sabéis, o en el puerto de Civitavecchia, por ejemplo, si tengo que modificar algo en el puerto, tengo que modificar muchas otras cosas, pero no es que el problema es que no tenemos indicaciones claras por parte de las autoridades.
No hay una obligación a los armadores de conectar el barco a la red del puerto. Dependiendo de sus necesidades, ellos pueden decidir. Entonces, tenemos que tener muy claro que es estúpido sustituir los combustibles fósiles por otros combustibles fósiles. Si no podemos abastecer una energía verde al barco, estamos perdiendo el tiempo, porque la calidad de la electricidad que vamos a proporcionar al barco tiene que estar certificada, tiene que producirse de manera que haya fuentes de energía renovables. Y este es otro problema. El programa a largo plazo, que es el programa de ese hidrógeno verde. Como podéis ver, mi idea es buscar otra forma de abastecer electricidad, otros tipos de OPS. Si yo tengo una gran planta fotovoltaica o un conversor de energía, produzco energía verde y si después conecto directamente mi planta con el barco y uso un inversor, un convertidor muy sencillo, puedo abastecer energía con la calidad solicitada por el armador, con la tensión, con los hercios que sean necesarios, etc. Si no tengo el barco, puedo utilizar la energía verde para otros usos. Como podéis ver, de esta manera utilizo siempre la energía, el puerto produce ingresos y es sostenible. ¿Qué quiero decir con sostenible? No solamente desde un punto de vista social y medioambiental, sino sostenible desde un punto de vista económico. De esta manera, nuestros estudios dicen que esto es posible, pero después de 2026, 2027, porque actualmente no contamos con la tecnología necesaria. Creo que este es mi proyecto principal. Es el primer dispositivo de este tipo del mundo. No es aeronáutico, es hidroeléctrico. Se convierte la energía de las olas en electricidad con una turbina hidroeléctrica. Se puede aplicar en cualquier sitio, no hace falta un lugar específico y se va a producir pronto. Esta es la idea para descarbonizar el puerto en 2030-2040, pero actualmente estamos con otro programa. Estos son más cifras. Sugiero a todos que prestéis atención a este reglamento porque a lo mejor algunos de vosotros no lo conocéis. El reglamento 523 de este año es la guía técnica para el programa comunitario de la próxima generación. No tenemos mucho tiempo. Entonces, el coste real del programa y perdón por haber hablado tanto, pero tenía mucho que contar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu presentación, por estas ideas tan interesantes.
para la independencia energética del puerto. Y hablaremos luego en la tanda de preguntas. Me gustaría ahora presentar a nuestro siguiente ponente. Una larga formación en todo aquello relacionado con inteligencia artificial y análisis de datos, y nos va a hablar, entre otras cosas, del papel que este uso de estas tecnologías, como ya ha introducido previamente nuestro compañero del puerto de Civitavecchia, este tipo de tecnologías de análisis de la información pueden tener en lograr los objetivos de reducción de las emisiones de la huella de CO2 de los puertos, así como el papel que las autoridades portuarias tienen en el desarrollo, como habíamos indicado anteriormente, de tecnologías de generación de energía renovable ligadas al mar. Cuando quieras, Cristian. Muchas gracias, Otulio. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Okay, perfecto. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank to the organizers, especially to the Vigo Port Authority and my colleague Carlos Botana and his team. Gracias a los organizadores por haberme invitado. Congratulations for this new edition. Enhorabuena por esta nueva edición. Me gustaría dar las gracias por haberme invitado. Lo que me gustaría mostrar en esta presentación es diferente a lo que se suele realizar en los puertos. Se trata de una plataforma flotante European projects. Let's see general data of the project. Vamos a ver datos generales del proyecto. Tenemos la tecnología conocida como SAF, que es un nuevo concepto tanto para aguas profundas como poco profundas. Se ha creado para validar la plataforma. No hay conexión a la red. 7.7 meters, length 18 meters, hub height 19 meters, and the test took close to 12 months. Por lo tanto, como pueden ver, tenemos ahí los datos de Mangan, de Slora y de Buje de 7,7, 16,7 y 19,5. ¿Por qué esta empresa escogió el puerto de Santander? Pues por muchas razones. La primera fueron las condiciones climáticas ideales para las olas y para el viento. En segundo lugar, porque es una zona abrigada, y la tercera razón es que Santander, en Cantabria, tiene los proveedores especializados en este tipo de prototipos. Me gustaría enseñarles un vídeo que creo que es muy ilustrativo y en el que pueden ver. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla. This is a switch bike.
This is a switch bike. No. You can go to the screen. No sé si lo pueden compartir, si les llega. ¿Están viendo el vídeo? No, parece que no. I think now. Now we are watching the. Now it's correct. A ver si ahora sí, ¿no? Sí. Okay, let's go to the main presentation. Vale, vamos entonces a la presentación. I think that you have in the back running. Okay. Yes. ¿Y se oía de fondo? Sí. Is the presentation? You're watching the presentation? Ahora sí que pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, entonces. ¿Y si lo pones en modo completo, está bien ahora? Everything is that if you do it in the full screen. Si lo pones a pantalla completa. Vale, perfecto. A ver. En pantalla completa, abajo en el icono en F5. Sí, pero aquí. A ver. A ver ahora. A ver. A ver. ¿Ahora? Perfecto. A lo mejor sí, ahora se ve bien. Sorry. Perfecto. Mis disculpas. ¿Cuál es el proceso administrativo para poder realizar estas pruebas en estas aguas abrigadas? Bueno, es muy fácil. Siguiendo la Ley Nacional para el Viento, Juan Ramón, en el previous presentation, como explicó antes Juan Ramón, en unos meses se realizó, se puede conseguir la autorización con un límite de 3 años. El proceso empieza siguiendo lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Puertos y pedimos informes internos que elaboran los distintos departamentos, como por ejemplo, pues la autoridad portuaria sobre la seguridad y la compatibilidad para la zona. También pedimos de la Capitanía Marítima algunos informes externos, así como del Ministerio de la Dirección General del Medio Rural y también de impacto medioambiental y en la fauna. El plazo que tenemos para la solicitud a la autoridad portuaria y esta respuesta viene después de poner de obtener los permisos y los informes de todas estas autoridades. Así que normalmente este proceso administrativo dura
unos 3 meses, que es un tiempo perfecto para realizar este tipo de pruebas. Una vez que se realizan las pruebas, el prototipo se construye a escala real. Les voy a enseñar en un vídeo cómo es para que lo puedan ver. Here you go some pictures of the project build to full scale. Aquí tienen fotografías del proyecto ya construido a escala real, que ya se ha construido, y este es otro vídeo que les voy a mostrar sobre el proceso de construcción. So the full scale project is Este proyecto a escala real está en el mar Cantábrico y esto es todo. Muchas gracias por su atención y que el viento les acompañe, si me permiten decirles. Que pone de relieve una vez más lo que habíamos comentado, el papel de las autoridades portuarias en el desarrollo, no como simples cadenas de transporte o nodos de transporte, sino un paso más allá, contribuyendo al desarrollo de estas tecnologías que ayuden a obtener energía renovable procedente del mar. Seguidamente, y continuando un poco en la línea que hemos tenido hasta ahora, va a intervenir José Joaquín Hernández Brito, que es el director de Procan, y que nos va a hablar de la experiencia de este organismo junto con la autoridad portuaria en el desarrollo de iniciativas destinadas al desarrollo de la energía renovables marinas. Cuando quieras, José Joaquín.
Good morning. Thank you very much for the invitation to be here. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar ahora un poco cuál es nuestro trabajo en nuestra zona de pruebas. Como ya he dicho antes, trabajamos en colaboración con las autoridades de los puertos de Las Palmas y también utilizamos distintos puertos en función de las actividades que se necesita llevar a cabo. Pero también intentamos explorar colaboración con los puertos en lo que respecta a la descarbonización de las actividades portuarias y también del transporte a corta distancia. Pensamos que esta es una gran oportunidad para la que se nos abre ahora para los próximos años. Pero antes de nada me gustaría presentarles qué es Plocan. Somos unas zonas de pruebas que tenemos como activo principal pues unos 23 kilómetros cuadrados de zonas de pruebas. Estamos cerquita del puerto de Las Palmas y también de otros puertos secundarios, donde se realizan otras actividades como Ainaga, por ejemplo. Esta zona también tiene una plataforma offshore y en esta plataforma realizamos distintas actividades de simulación de puertos offshore y también la generación de hidrógeno y simulación de conexión a la red eléctrica, como si de un puerto se tratase. Aquí pueden ver el área de pruebas. Tenemos dos cables de 5 microvatios que ya se han desplegado y vamos también a desplegar otros 3. Y también estamos trabajando en esta red inteligente de red eléctrica inteligente. En unos 2-3 meses esperamos poder conectar hasta 5 dispositivos a esta plataforma offshore. Por lo tanto, durante este año lo que vamos a hacer es conectar esta plataforma flotante, este dispositivo de P2, dentro de un programa europeo, y también hay otro, el P1, en el que estamos utilizando placas fotovoltaicas solares flotantes. Y lo estamos ya probando en nuestra zona de pruebas. Así que durante los próximos años tenemos la intención de tener este dispositivo de interconexión innovador que pueda realmente aportar a la cadena de valor, porque ahora mismo tenemos un problema de coste, claro. Y sobre todo aquí, en lugares como las Islas Canarias, en los que estamos bastante aislados de la red eléctrica central, es importantísimo tener estas capacidades de almacenamiento de energía renovable. Y como decía antes, estamos utilizando la cadena de valor del puerto de Las Palmas, que como sabrán tiene una larga trayectoria en carga de combustible para barcos, pero también en el suministro de petróleo y de gas, y también como clúster marítimo de las Islas Canarias, con muchísimas empresas con gran pericia y trayectoria y actividades en tecnologías marítimas. Por lo tanto, esto fue importantísimo para el desarrollo de la provisión de este tipo de servicios para las empresas que están ahora mismo haciendo las pruebas, porque son necesarios para poderlas llevar a cabo. Y también estamos viendo cómo realmente esta cadena de valor del petróleo y del gas también es un valor añadido, puesto que es importantísimo para esta transición hacia las tecnologías offshore en las Islas Canarias. Por lo tanto, también en el puerto de Arinaga,
que está a unos 17 kilómetros al sur de nuestra zona de pruebas. Aquí pueden ver las instalaciones del puerto para la construcción de todo tipo de infraestructuras y subestructuras que han sido necesarias por parte de las empresas. Pueden ver aquí uno de los proyectos de esta energía eólica marina offshore que se desarrolló aquí, Steico, y que tiene algunas tecnologías muy especiales y también para la zona industrial. Ahí se construyó el mástil y todo. Todo se construyó en el propio puerto, de tal forma que después, más adelante, toda la infraestructura se pueda llevar directamente a la zona de pruebas con remolcadores muy convencionales que ya hay en el puerto. Y esto es algo importante. También hay otras tecnologías que estuvimos probando en nuestra zona de pruebas de eólica, como por ejemplo este proyecto de Undigen, que ya ha utilizado nuestra zona de pruebas, y también tenemos puertos de mayor calado, como por ejemplo el de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de Gran Canaria en Las Palmas. Y es muy importante porque, por ejemplo, aquí tiene 28 metros de longitud, por lo tanto necesitamos puertos con un gran calado para poder realizar las pruebas de estas actividades. Se probó en primer lugar aquí, en Gran Canaria, y después se llevó a nuestra zona de pruebas. Muchas de las cuestiones iniciales se pueden probar primero en esta zona del puerto, y esto acelera mucho las pruebas. Y aquí tenemos el puerto de Las Palmas, que ya tiene la cadena de valor y que pudieron y que pueden pues, gestionar todos los dispositivos implicados en la generación de energía renovable. Aquí tenemos, por ejemplo, aguas, que creo que sería el mismo caso, quizás en muchos lugares de la costa española peninsular. Y aquí pues tenemos una estructura que está flotante, como ya decía Juan Ramón. España tiene una cadena de valor muy importante en todo el desarrollo y la investigación en este tipo de dispositivos y recursos. En nuestro puerto de Arinaga tenemos ya estas dos turbinas eólicas que se han probado, y tenemos esta móvil, como esta, por ejemplo, de Steico. Como ya decía antes, vamos a poder desplegar un nuevo prototipo en unos meses. Y también hay otros proyectos como el de Flotan, por ejemplo, que ya están en curso para las pruebas de un nuevo sistema de anclaje. Y también hay otras tecnologías como, por ejemplo, de wind to power, del viento a la red. Y hay también nuevos dispositivos que se van a probar en futuro próximo. Y estos son los dispositivos que se van a probar ahora. De nuevo, como decía, los astilleros y las instalaciones portuarias son fundamentales para la cadena de valor. Y bueno, este es uno de los proyectos
del que les hablaba antes, de placas fotovoltaicas flotantes, y pensamos que es muy interesante este enfoque porque tenemos mucho espacio en el mar y por lo tanto también zonas muy soleadas y muy interesante en concreto para las Islas Canarias. Y también estamos explorando plataformas offshore de multiobjetivo y transdisciplinares para utilizar, por ejemplo, la marea, las olas, la energía eólica, pero también la hibridación con agricultura. Y esta es una forma muy interesante de poder utilizar un uso más eficaz del espacio marítimo. Y aquí, por ejemplo, este proyecto que les enseño se está realizando en Grecia, no en Canarias, pero es muy interesante para poder, por ejemplo, combinar pues, la energía eólica o marina y fotovoltaica con la acuicultura, por ejemplo, y porque es un factor muy importante también el de la pesca. Luego, en relación con la descarbonización del puerto y del transporte marítimo y de la industria marítima, ya hablamos de su importancia, así que el hidrógeno o el amoníaco o el metanol son sin duda candidatos y hay que desarrollar las tecnologías y pensamos que va a ser realmente, bueno, pensamos que vamos a tener muy buenas noticias innovadoras para explorar este campo. Quizás el 80% de la industria va a utilizar componentes eléctricos, pero creo que es verdad que algunas aplicaciones todavía no se pueden aplicar totalmente utilizando únicamente fuentes de energía eléctrica. Algunas aplicaciones todavía necesitan algún tipo de combustible sintético, etanol, bueno, y esto por lo tanto pues son áreas que debemos explorar con las autoridades portuarias. Simplemente para terminar, creo que es muy importante la colaboración entre los puertos y los lugares de pruebas. También he aprendido mucho sobre cuestiones de procedimiento medioambiental y los procesos que están aplicando los puertos porque es necesaria tener una legislación para agilizar todo el avance en estas tecnologías y pensamos que en estos fondos de Next Generation de inversión para la recuperación y resiliencia nos parece que tiene mucho sentido que los puertos y los lugares de pruebas trabajen juntos y colaboren para avanzar en las nuevas tecnologías y en los modelos de negocio que puedan redundar en mejoras para los puertos y para el ámbito marítimo. Muchas gracias. Con estas 4 presentaciones que hemos visto hasta ahora, tenemos creo que una clara idea del papel que juegan las autoridades portuarias y los puertos en el desarrollo de las energías renovables, en particular de las energías renovables al mar, y su importancia en la descarbonización, no solamente de los puertos, sino del conjunto de las actividades humanas. Como hemos visto, somos un polo fundamental en la actividad logística de material ligado a la generación de energía renovable, no solamente desde el punto de vista logístico, sino también de transformación, con puntos donde se desarrolla, hay fabricación y desarrollo de instalaciones, con un papel muy relevante en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y verificación y testeo de estos equipos. Y luego hemos visto que este tipo de sistemas tienen una gran importancia a la hora de lograr desarrollar esquemas completos de descarbonización de puertos como el que nos ha planteado
con mucho detalle nuestro compañero Burgio. Que por cierto nos ha planteado un esquema muy racional de descarbonización del puerto. Me ha gustado especialmente la incidencia que ha hecho en la necesidad de reformar la red del puerto y dotarla de inteligencia como paso previo para acometer una estrategia de descarbonización, y la importancia de no comenzar la casa por el tejado, sino implantar previamente a cualquier estrategia de desarrollo de energías renovables una estrategia potente de eficiencia energética y de reducción de consumos. No obstante, en relación con la estrategia del puerto de Civitavecchia, nos ha planteado una duda nuestro compañero Manfred del puerto de Hamburgo, en el cual nos plantea dudas sobre la idoneidad de utilizar baterías como utilizar hidrógeno como mejor estrategia para almacenar energía frente al uso de baterías. Manfred nos dice que las baterías tienen una pérdida de energía de solamente el 10%, cuando la transformación del agua en hidrógeno plantea unas pérdidas globales del 80%. Entonces nos pregunta por qué a largo plazo queréis optar en el puerto de Civitavecchia por la opción de producción de hidrógeno. The answer is simple. Because we have a clear... La respuesta es sencilla. Como tenemos unas indicaciones claras del Gobierno nacional que antes o después vamos a tener que utilizar el hidrógeno verde, entonces les hemos contestado con ese OPS. De momento no tenemos un modelo de negocio para el OPS, pero no sabemos nada de cómo sustituir las baterías con hidrógeno verde, porque no queríamos gastar el dinero en algo que ahora mismo no tiene aplicaciones industriales. La eficiencia del proceso para transformar el agua en hidrógeno no es sostenible hoy en día. No solamente económicamente, sino tecnológicamente sostenible, porque de momento no contamos con electrolizadores grandes, sino pequeños. Yo tengo el hidrógeno, pero no puedo alimentar un vehículo o una célula de combustible grande con algo que está conectado a la red inteligente, pero actualmente no sabemos cómo hacerlo sostenible. Y esta es la última parte de nuestro camino hacia la descarbonización. Tenemos que respetar lo que dice el Gobierno nacional. Tenemos una estrategia para el hidrógeno. En Italia, por ejemplo, hay un programa en proceso para convertir el metano en hidrógeno. Nuestra principal empresa está planificando hacerlo en África y hacer allí grandes plantas solares para convertir el agua en hidrógeno y alimentar los conductos de metano con el hidrógeno verde. Así que por ahora solo somos una parte muy pequeña del proceso y para nosotros es mejor utilizar el hidrógeno verde producido fuera de la zona del puerto en lugar de producir hidrógeno verde en la zona portuaria. De hecho, ahora vamos a instalar baterías porque la eficiencia, tecnología y el coste
y todo lo que está relacionado con la estabilización del proceso es sostenible. Pero vamos a instalar dos tipos distintos de baterías. Una está conectada directamente a la red neural y el segundo tipo de baterías que se utilizan para el almacenaje de energía verde para utilizar por la noche. La eficiencia de estos dos tipos de baterías es diferente. Una es 90.8 y la otra 90.6. Entonces, no sé si he sido claro con mi inglés, no muy bueno, pero espero que se haya entendido. Sí. Sí, no, quizás también agregar que I would like also to add that in addition to the legislation that Me gustaría añadir que además de la legislación que impone el uso del hidrógeno, también hay razones comerciales. Por ejemplo, algunos de los propietarios tienen razones comerciales, porque muchas veces hace falta mucha energía en un tiempo corto y para poder contar con esta energía hace falta una dimensión que a veces no es tan fácil de conseguir. Entonces, al final, electrificar el 80% de todo se puede hacer, pero el 20% restante necesito amoníaco, nitrógeno, hidrógeno o lo que sea, que es el primer elemento que se está empezando a utilizar. Puede que haya otras opciones, pero bueno, además de la legislación, yo creo que sí que hay una serie de razones comerciales que también afectan a todo esto. Sí, sí, claro, claro. I would like to complement the answer made by José Joaquín. Me gustaría contestar o completar un poco lo que dijo José Joaquín. Y creo que la estrategia de descarbonización española estaba en línea con lo que dijo el señor Meyer, que se podría utilizar el hidrógeno como vector, de manera que no se utilizaría para producir energía en el medio y largo plazo, sino para sustituir los combustibles fósiles que nos están utilizando en otros sectores, como puede ser el del transporte. Y bueno, eso es lo que yo quería añadir. Gracias. Las respuestas pues plantean o dibujan el reto al que estamos sometidos, ¿no?, en este proceso de evolución hacia combustibles alternativos, donde aún hay muchas incógnitas o tecnológicas que resolver y muchos desarrollos que completar. Sin más, si no hay más preguntas planteadas a través del chat, pues doy paso a mi compañero Carlos Botana para ver si se han planteado alguna pregunta en el auditorio físico ubicado en Vigo. Carlos, si te parece. Sí, ¿se me escucha? Perfecto, Sí, sí, se te yo oye creo bien, que sí. aquí en sala hay alguna pregunta. Primero agradecer a los ponentes porque realmente las 4 presentaciones han sido magníficas y de un nivel impresionante.
me han gustado mucho por las dos experiencias, como puede ser en el puerto de Las Palmas y en el puerto de Santander, que demuestran cómo al igual que decía nuestro compañero Idae, cómo los puertos pueden tener un papel en el probar prototipos y ayudar al I+D+I, y luego la de Calogero, pues el punto de vista de su puerto, que además es un puerto donde hacen hasta un análisis económico de los costes que supone toda la integración, y realmente ha sido muy detallada y muy interesante. Voy a pasar aquí en sala las preguntas que hay. Creo que Sara Blanco quiere hacer una pregunta, ahora le pasará el micrófono. Hola, buenos días. Mi pregunta era para Calogero, precisamente hablando un poco del tema de esa estrategia que tienen en el puerto de Civitavecchia para crear esta red propia que les permita ir incorporando las renovables. Y está claro que la parte técnica está muy bien definida por lo que nos ha estado contando, pero sí quería consultar sobre la parte, digamos, de gestión, el modelo de gestión que se va a seguir. Si no he entendido mal, la idea es que esa propia red sea de la autoridad portuaria. Entonces, no sé si esto quiere decir que en el futuro la venta de la energía eléctrica también correrá a cargo de la propia autoridad portuaria, creando de alguna manera clientes cautivos a los propios concesionarios, ¿no? Y esto lo preguntaba sobre todo por la inversión. Es verdad que asustan un poco las cifras y no sé si puede tener impacto sobre el precio de la energía eléctrica y hacer que el negocio de los concesionarios sea menos competitivo en el puerto. Muchas gracias. Thank you, Sara. Today we sell energy. Today. Hoy en día vendemos energía. La autoridad portuaria vende en torno a 14 gigavatios hora para las actividades que se realizan en tierra. De momento recibimos electricidad de la red nacional y distribuimos electricidad en la zona portuaria. El modelo de negocio actual es este. Tenemos que pagar la producción de algo que no es verde, que no es ecológico. A lo mejor utilizamos energía que en vez de venir de una planta fotovoltaica o de la corriente marítima, viene de la red. Luego, 2 veces el coste de la producción de electricidad es requerido para la conexión a la red nacional. Cifras. Vendemos en torno a 200 euros de megavatios por hora y pagamos 60-70 euros por la producción, y el resto son impuestos y otros costes. Nos gustaría que fuera un proceso económicamente sostenible modificando este enfoque. Y es muy aceptable para grandes instalaciones, grandes empresas, porque producen energía, venden energía, hay que pagar por el transporte de la misma, hay que pagar también por la energía que vas a utilizar y a lo mejor luego no la utilizas. El proceso es muy sencillo de entender. Pero repito, si no tienes la red, es imposible que puedas hacer que esto sea sostenible. Porque si tenemos los puntos de conexión, no se puede organizar un servicio eléctrico y por ejemplo, si en Italia tú tienes un contrato y en el contrato no solamente se hace energía, se menciona solamente la energía, sino la potencia que utilizas. Por ejemplo, pagas X por 1 kilovatio. Si utilizas durante 60 minutos o 16 minutos más de 1 kilovatio, tienes que pagar por todo el mes 2 veces el precio. Si cuento con una red
que tiene baterías gestionadas con un software neural, cuando necesito algo que sea de más de 1 kilovatio, utilizo las baterías y no pago este coste adicional a la red nacional. En el futuro cercano, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la conexión a la red nacional. No sé si hay un fallo en la planta de producción. Para mí, la red nacional, su conexión es como un seguro, porque lo primero es servir a nuestros clientes, pero es imposible que yo no tenga un plan B si algo no funciona o con ese parque eólico o con los paneles solares o con el conversor de olas. Puedo gestionar manualmente todo este proceso. Tengo el software es capaz de gestionar las necesidades energéticas de noche, los domingos, en Navidad, sea cuando sea. Y dado que nos encontramos en un periodo del Big Data, utilizo también otros datos procedentes de los usuarios finales para optimizar así el sistema. ¿Qué quiere decir neural? Neural quiere decir que de forma continua se actualiza el software de acuerdo con el modelo. De manera inmediata estoy seguro de que va a haber fallos, pero después de un tiempo, cuando ya tengo datos históricos, voy a poder tener una predicción muy fiable, porque he tenido que modificar la configuración de la red energética antes de tener que modificar el resto. Manualmente eso es imposible, lo confirmo. No sé si esto es si está claro la respuesta. Muy claro. Sara. Sí, muchas gracias. ¿Me permitirías añadir una cosa pequeña? Sí. En el caso de los puertos españoles, y aprovechando que tenemos a Carlos, que siempre ha sido un rompedor en todo lo que es la utilización de los puertos como hubs para toda la economía azul, yo creo que tenemos un instrumento interesante que usar, que son las comunidades energéticas, que quizás a lo mejor dentro del ámbito portuario, igual que los núcleos industriales están aprendiendo a hacer una gestión en esa línea, pues en el ámbito portuario lo pudiéramos hacer también. Y yo creo que en ese sentido, puertos como el de Vigo, el de Las Palmas, en puertos europeos que están trabajando en esa dirección, y contando con el IDAE que tenemos también tenemos hoy a Juan Ramón aquí y la gente de Santander o en Euskadi, yo creo que aquí tendríamos que avanzar con rapidez, porque estas comunidades energéticas precisamente es un medio de acelerar la decarbonización en los ámbitos portuarios, y al mismo tiempo tendríamos que ver cómo la legislación no sea un problema para que se puedan desarrollar y para fortalecer estas redes, como nuestro compañero Cológuero indica, para acelerar ese proceso de transición energética, de autoproducción y después de relación con el exterior, pero solo para las partes en donde sea necesario. En ese sentido, Carlos, te reto, entre comillas, a buscar algún tipo de acción en ese sentido de las comunidades energéticas en los puertos, donde de antemano te anticipo que me sumo. También levanta la mano Cristian Manrique de Santander. Cristian, querías hablar, ¿no? Sí, simplemente añadir a José Joaquín que estoy completamente de acuerdo con la implantación de las comunidades energéticas en los puertos. De hecho, simplemente para que lo sepáis, Carlos seguramente conoce, en Santander ya hemos iniciado el proceso. Estamos dando ya los primeros pasos para establecer
una comunidad energética aquí en el puerto. Entonces, bueno, porque pensamos que es una de las líneas efectivamente para la descarbonización, una de ellas. Y para nosotros, el establecimiento de esa comunidad, contando con todos los concesionarios, no solo el interior del puerto, sino las empresas que van alrededor del puerto, es fundamental. Simplemente esa afirmación. Perfecto, Cristian. Estamos en la Hablamos, tenemos que hablar con calma. En este sentido, sí comentar lo que decía Calogero de la importancia de disponer de una red modernizada e inteligente. Y en ese sentido, indicar que aquellas autoridades portuarias que ya han modernizado sus redes y las han regularizado conforme a la ley del sector eléctrico, pues están avanzando muy rápido en la implantación de modelos de autosuficiencia energética, de autoconsumo, en las instalaciones de los concesionarios, consiguiendo así un cierto equilibrio entre lo que establece el modelo de explotación del sistema portuario y la regulación eléctrica. Nada más que si hay alguna otra pregunta, Carlos, en la sala. Daniel del Puerto de Las Palmas nos va a hacer una... Sí, que hay buenos días. ¿Se ha estudiado el escenario de que los grandes cruceros que van a Civitavecchia en unos años pudieran ir con hidrógeno, con lo cual no se engancharían a la red? At the moment, in Civitavecchia, we have LNG ships. It's so funny that something that 3 or 4 years ago was something of unbelievable, now it is old, because it's possible. And this is the problem, that the technology, we have too many things to manage. According with indication coming from Royal Caribbean, Carnival, and MSC, that they are the solution is not only one technology. La solución no es una sola tecnología, sino una mezcla de tecnologías. Por ejemplo, el amoníaco va a ser una buena opción para el futuro. ¿Por qué? El hidrógeno es hidrógeno, pero no es hidrógeno. El problema es tener pilas de combustible capaces de gestionar el amonio. Porque, por ejemplo, para el gas licuado, si tenemos un canal logístico y tenemos que instalar un nuevo canal logístico para el hidrógeno, estamos perdiendo tiempo y dinero. ¿Por qué? Si se liquidifica las temperaturas a las que hay que licuarlo son muy diferentes, es muy complicado. Si utilizamos amonio, que es algo que se produce y se distribuye a nivel mundial de forma muy sencilla, pues se soluciona el problema. Y espero haber... ahora voy a contestar a la respuesta. En el futuro cercano se va a querer utilizar combustibles neutros para el almacenaje y para la cadena logística. Puede ser que El problema es que necesitamos un barco que ha sido diseñado para transportar algo. Si yo quito espacios para otras cosas, como el almacenaje del hidrógeno o de las pilas de combustible o lo que sea, estoy perdiendo dinero. El CAPEX aumenta y tenemos 2, 3 diferentes sistemas de distribución. Entonces,
según las indicaciones que proceden del crucero, es que necesitan una conexión que sea fiable y tiene que ser sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Pues que la electricidad tiene que estar certificada. No quieren utilizar electricidad producida a partir de combustibles fósiles. Y lo segundo es el coste de la electricidad. Está claro, porque hay una obligación. Dado que estos dos objetivos son muy difíciles de cubrir en todo el mundo, pues se está planificando instalar en los nuevos edificios, no en los antiguos, sino en los nuevos, un espacio para estas necesidades que tenga el puerto con hidrógeno o amonio. No sé si he sido claro. Sí. Sí, no, ahí el tema, probablemente haya cruceros de gas, es posible por lo que he leído, ¿no? Y probablemente también pudiera ser algo en el futuro compatible los motores de gas con los del hidrógeno. Pudiera ser que en puerto, o sea, una cosa híbrida y que en puerto pudiera conectar el crucero, con lo cual no utilizaría nuestra electricidad. No lo sé, a lo mejor. Y luego la segunda pregunta, claro, donde más se contamina es fuera del puerto, ¿no? O sea, al final, digamos que lo verde sería que utilizara amonio, por ejemplo, un crucero en el futuro, ¿no? Bueno, eso es uno de las grandes incógnitas, ¿no? Es decir, si por un lado hay una gran presión legislativa para que todo el tránsito de los buques se haga con energías verdes, con huella de carbono neutra, pues ¿quién va a hacer uso de las instalaciones de suministro de energía eléctrica a buques cuando lleguen a puerto? Si ya tienen motores tanto de movimiento como auxiliares que utilizan energías renovables, energías de huella de carbono neutra. Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Pero la legislación es por la línea por la que apunta. Un combustible que parece prometedor es el amoníaco, ¿no? Porque puede ser utilizado prácticamente por turbinas, como el gas, y el gran problema, que era la reducción de los óxidos de nitrógeno, pues parece ser que ya hay tecnologías de catálisis que minimizan estas emisiones. O posiblemente sea una tecnología a tener en cuenta en paralelo a la del hidrógeno. ¿Alguna observación más? Sí, desde el chat nos saluda Santiago Llanes del puerto de Tenerife, que os manda un saludo a todos y que está totalmente de acuerdo con José Joaquín. Nos comenta también que en el puerto de Santa Cruz también han empezado el proceso para iniciar la comunidad energética. Bueno, pues... Esa comunidad energética, ¿quién la va a gestionar? ¿Quién se va a hacer responsable de su explotación? ¿Quién asume la responsabilidad de su mantenimiento y de los riesgos que se derivan de una carencia de suministro o un fallo de suministro? Pues la verdad no sé si José Joaquín puede tener más información. Sí. Vamos a ver, las comunidades energéticas están ahora mismo, derivan de dos directivas europeas que han de ser traspuestas y se está trabajando en estos momentos. Pero bueno, desde el IDA ellos tienen también un grupo especializado trabajando en ese tema. Hay un montón de información, yo creo que nos daría para varios días hablar de las comunidades energéticas. Pero que al final vienen siendo como cooperativas en donde pues los asociados lo que hacen es intentar hacer una mejor gestión colectiva pues de sus capacidades de generación. Tienen que estar a una distancia concreta. Por eso el entorno portuario pues permitiría ese núcleo urbano, y después se relacionan a su vez con el exterior, pues gestionando su propia capacidad de almacenamiento, su propia capacidad de producción y vertido a la red, que también se tiene que regular esos asuntos. Pero yo creo que es muy importante que, sobre todo, que los entornos portuarios no estén al margen de este tipo de cuestiones, y al mismo tiempo que los clústeres o los núcleos industriales en tierra pues están avanzando rápido en esa dirección. Yo creo que los núcleos portuarios pues pueden también avanzar. O sea, hay toda una legislación que trabajar,
pero sí que quiero acordarme hoy de una de las comunidades energéticas que va a estar constituida dentro de nada, que se llama La Palma Renovable. Un saludo para los palmeros que andan hoy con el volcán un poco... Pero allí, precisamente esta comunidad, La Palma Renovable, tiene muchísima experiencia y yo creo que la IDAE la está utilizando también como referencia. Bueno, en cualquier caso es una solución muy interesante a tener en cuenta, pero una solución que pasa, como ha apuntado antes nuestro compañero Calogero, por una apuesta fuerte por parte de las autoridades portuarias por reformar y optimizar sus redes de transporte actuales para que sea posible que los distintos concesionarios generen y viertan energía a la red de una manera segura. Por eso decía... Odulio, sí, ya hemos terminado. Tengo que moderar al moderador. Es muy tarde. Muchas gracias a todos. Creo que nos hemos pasado ya casi 20 minutos de la hora del café. Vamos a hacer un pequeño descanso. Volvemos a las 11. Ha sido interesantísimo. Recogemos el guante que nos han echado y creo que seguiremos hablando acabado la Green y haremos un grupo para ir desarrollando estas comunidades energéticas en los puertos españoles, sobre todo los que ya han demostrado que tienen interés y los que quieran unirse y ser un ejemplo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Un abrazo. Venga, hasta un luego, abrazo. Carlos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.